En la teología católica, la entrada de Jesús en Jerusalén, que se celebra litúrgicamente el Domingo de Ramos, tiene una profunda carga simbólica, mesiánica y profética. No es solo el inicio de la Semana Santa, sino una manifestación clave de la identidad y misión de Jesús como Mesías y Rey Siervo. Veamos las principales interpretaciones teológicas. 1. Jesús se revela como el Mesías prometido. La entrada en Jerusalén cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, especialmente esta de Zacarías. Alégrate, hija de Sión. Mira que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Zacarías 9:9. Jesús elige deliberadamente entrar en un burro, y no en un caballo de guerra, mostrando que su reinado no es político ni violento, sino humilde, pacífico y espiritual. Esta es una reivindicación mesiánica, pero no según las expectativas nacionalistas de muchos judíos de la época. 2. Jesús se manifiesta como rey, pero de un reino distinto. Al ser aclamado con ramas de palma y gritos de Hosanna. Salmo 118, Jesús acepta el título de Hijo de David, es decir, Rey y Mesías. Pero redefine completamente lo que significa reinar. No entra con poder militar, sino con mansedumbre. Su trono será la cruz, no un palacio. Su victoria será sobre el pecado y la muerte, no sobre Roma. Catecismo de la Iglesia Católica 559. Jesús acepta el título de Mesías, aunque con reservas porque lo entendían mal, pero entra en Jerusalén como el rey mesiánico, humilde y pacífico, el rey de los pobres. 4. Inicio de su pasión voluntaria. La entrada en Jerusalén marca el inicio solemne de la pasión. Jesús entra conscientemente en la ciudad donde sabe que será rechazado, traicionado y crucificado. No huye de su destino, lo abraza voluntariamente, mostrando que es él quien dirige los acontecimientos, no una víctima pasiva. 4. Cumplimiento del plan de salvación. La entrada en Jerusalén no es un acto político accidental, sino un acto deliberado dentro del plan de redención de Dios. Jesús cumple las Escrituras, y se entrega en obediencia al Padre. No ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. 5. La ambigüedad del entusiasmo del pueblo. El pueblo lo aclama con entusiasmo, Hosanna, pero esa misma multitud gritará pocos días después, crucifícalo. Esto muestra la inestabilidad del corazón humano, y anticipa el rechazo del Mesías por su propio pueblo, tal como anunciaban los profetas. Esta paradoja invita a una reflexión personal. ¿Recibo a Cristo con alegría solo cuando todo va bien, o lo sigo también en la cruz? 6. Signo litúrgico y escatológico. La Iglesia ve esta entrada también como un anticipo de la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos. La liturgia del Domingo de Ramos une este momento con la pasión y la resurrección. Cristo entra para entregar su vida, pero también para vencer y reinar eternamente. Conclusión. Desde la teología católica, la entrada de Jesús en Jerusalén es una manifestación mesiánica. Jesús se presenta como el Rey prometido. Una profecía cumplida, se realiza el plan de salvación anunciado. Un acto de humildad y entrega voluntaria. Cristo reina desde la cruz. El inicio de su pasión redentora, asumida con libertad. Una invitación a seguir a Cristo, no solo en el triunfo aparente, sino también en la cruz. En la teología católica, la agonía de Jesucristo en el Huerto de los Olivos, también llamado Getsemaní, tiene un profundo significado espiritual, teológico y humano. Este evento, narrado en los Evangelios, especialmente en Lucas 22,39 a 46, Mateo 26,36 a 46 y Marcos 14:32 a 42, ocurre la noche antes de su pasión, después de la última cena. A continuación, se detallan los significados clave de este momento. Manifestación de la verdadera humanidad de Cristo. Jesús experimenta un profundo temor, angustia y tristeza, lo cual muestra que, aunque es verdadero Dios, también es verdadero hombre. La agonía revela que no fue ajeno al dolor, al sufrimiento ni a la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Es una expresión extrema de su sensibilidad humana, con sudor de sangre, hematidrosis, signo de un sufrimiento psicológico y físico intensísimo. Aceptación libre del sufrimiento redentor. Jesús, con plena libertad, acepta la voluntad del Padre. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz,
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Este momento es clave. Cristo elige obedecer hasta la muerte, lo cual tiene una dimensión redentora. Su obediencia contrasta con la desobediencia de Adán, y por eso se le llama a Cristo el nuevo Adán. Inicio de la pasión. La agonía en el huerto marca el comienzo de la pasión de Cristo. No comienza en la cruz, sino aquí, donde Jesús se entrega interiormente al sufrimiento que vendrá. Es un momento de entrega espiritual antes del martirio físico. Revelación del peso del pecado. La Iglesia enseña que en Getsemaní, Jesús carga espiritualmente con los pecados del mundo. No solo teme el dolor físico, sino también la gravedad del mal y del pecado humano, que Él ha venido a redimir. Catecismo de la Iglesia Católica 612. Jesús acepta el cáliz de la voluntad del Padre en su agonía en Getsemaní, expresando su filiación y su obediencia redentora. Ejemplo de oración y lucha espiritual. Jesús se retira a orar intensamente. Enseña que ante las pruebas, el camino del creyente es la oración vigilante. Él dice a sus discípulos: velad y orad para no caer en tentación. Mateo 26,41. Soledad y abandono. Jesús vive una profunda soledad humana. Sus discípulos se duermen y no lo acompañan. Esto prefigura el abandono que vivirá en la cruz, incluso el aparente silencio del Padre. Conclusión. En síntesis, la agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos es una revelación del misterio de la redención, muestra su obediencia amorosa al Padre, su solidaridad con la humanidad pecadora y su victoria espiritual sobre el miedo y la tentación. Es un momento central para entender que Cristo sufre voluntariamente por amor y nos invita a unirnos a Él en la lucha espiritual, en la oración y en la entrega confiada a Dios. En la teología católica, la Última Cena es un momento central y profundamente significativo, tanto en el plano litúrgico como en el salvífico. Se celebra especialmente el Jueves Santo, y está narrada en los Evangelios sinópticos, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, y comentada teológicamente en 1 Corintios 11, 23 a 26. A continuación, las interpretaciones más importantes desde la teología católica. Institución de la Eucaristía. La Última Cena es, ante todo, el momento en que Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía, el corazón de la vida litúrgica católica. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de él todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta transformación se llama transubstanciación y se repite en cada misa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1323. Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Institución del sacerdocio. En este mismo acto, Cristo también instituye el sacramento del orden sacerdotal al decir a sus apóstoles: haced esto en conmemoración mía. Lucas 22, 19. La Iglesia interpreta que con estas palabras, Jesús da a los apóstoles la autoridad para celebrar la Eucaristía, es decir, les confiere el sacerdocio ministerial. De allí deriva la sucesión apostólica y el papel esencial del sacerdote en la liturgia católica. Anticipación del sacrificio de la cruz. La Última Cena es una anticipación incruenta del sacrificio sangriento que Jesús realizará en la cruz al día siguiente. Es decir, la Eucaristía no es solo una comida, sino un sacrificio, el mismo sacrificio de la cruz, hecho presente sacramentalmente. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Es una entrega real que culmina en el Calvario. En la misa, según la teología católica, ese mismo sacrificio se hace presente de manera no sangrienta. La nueva y eterna alianza. Con sus palabras sobre el cáliz, Jesús habla de la sangre de la alianza, evocando la alianza del Sinaí, Éxodo 24. Pero ahora se trata de una nueva y eterna alianza, sellada no con sangre de animales, sino con su propia sangre, para la remisión de los pecados. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como Jeremías 31, 31 a 34. Signo de comunión y unidad. La Eucaristía también es el sacramento de la unidad, donde los fieles participan en comunión con Cristo y entre ellos. Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo,
Primera de Corintios 10, 17. La última cena muestra que la Eucaristía es banquete de amor, comunión y fraternidad, anticipación del banquete celestial. Ejemplo de servicio y humildad. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, no se narra la institución de la Eucaristía, pero se presenta un gesto clave, el lavatorio de los pies. Jesús, el Maestro, lava los pies a sus discípulos y les dice: «Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Esto enseña que el verdadero culto eucarístico debe expresarse en amor y servicio al prójimo. Conclusión. La última cena, desde la teología católica, es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, una asterisco anticipación del sacrificio de la cruz, el comienzo de la nueva alianza, un llamado a la comunión, unidad y servicio. Es el momento en que Jesús se entrega completamente, con amor, a la humanidad y nos deja el don más grande, su presencia viva y real en la Eucaristía. En la teología católica, el arresto de Jesús de Nazaret es un evento crucial en la pasión de Cristo, y se interpreta no solo como un hecho histórico, sino también con una profunda dimensión teológica y espiritual. Se encuentra narrado en los Evangelios, especialmente Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18, y su interpretación toca varios aspectos centrales del cristianismo. A continuación, se resumen sus principales interpretaciones desde la teología católica. 1. Cumplimiento del plan salvífico de Dios. El arresto de Jesús no es visto como una simple traición o tragedia humana, sino como parte del designio divino para la redención del mundo. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad del pecado. Jesús acepta voluntariamente su pasión y muerte, y el arresto marca el comienzo de ese sacrificio. Se cumplen las Escrituras, Isaías 53, que profetizan el sufrimiento del siervo de Yahvé. ¿Acaso no debo beber el cáliz que el Padre me ha dado? Juan 18, 11. Jesús acepta libremente el camino del sufrimiento. 2. Manifestación de la obediencia y humildad de Cristo. El arresto resalta la actitud de obediencia total de Jesús al Padre, en contraste con la desobediencia de Adán. Según San Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Filipenses 2, 8. Jesús no se defiende con violencia, a pesar de tener el poder divino para hacerlo. Incluso reprende a Pedro por usar la espada, Mateo 26, 52. Revelación del pecado humano. El arresto muestra la profundidad del pecado humano: traición, Judas, miedo, los discípulos huyen, injusticia, autoridades religiosas y romanas, y rechazo del Mesías. La pasión pone en evidencia cómo el pecado humano lleva al rechazo del amor de Dios encarnado. El pecado colectivo de la humanidad se manifiesta en el rechazo a Cristo, aunque Él es inocente. 4. Jesús como Cordero Pascual. La teología católica ve a Jesús como el nuevo Cordero de la Pascua, que se entrega en sacrificio para liberar a su pueblo. El arresto se da en el contexto de la Pascua judía. Juan señala que Jesús es arrestado justo cuando se sacrificaban los corderos pascuales en el templo, Juan 18. Jesús se convierte así en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. 5. Inicio de la pasión redentora. El arresto marca el inicio formal del camino de la cruz, que culminará en la muerte y resurrección de Cristo. Es el paso que desencadena los juicios, las torturas y, finalmente, la crucifixión. Desde una perspectiva litúrgica, la Iglesia medita este momento especialmente el Jueves Santo en la noche, en la hora santa o adoración eucarística, cuando se recuerda la agonía de Jesús en Getsemaní y su arresto. 6. Imitación de Cristo en la entrega. La actitud de Jesús ante su arresto inspira a los cristianos a confiar en la voluntad de Dios incluso en la dificultad. Responder al mal con el bien. Aceptar el sufrimiento unido al de Cristo como medio de redención. En resumen, el arresto de Jesús, para la teología católica, no es solo un evento histórico, sino un acto voluntario de amor, obediencia y entrega. Revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad y marca el comienzo del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, por la salvación del mundo. En la teología católica, el silencio de Jesús ante los interrogatorios de Anás, Caifás y Herodes tiene un profundo significado espiritual, profético y salvífico. No se trata simplemente de una falta de respuesta por temor o pasividad, sino de una actitud consciente y reveladora, cargada de simbolismo teológico.
A continuación explico las razones más importantes por las que Jesús guarda silencio o responde mínimamente ante esas autoridades. 1. Cumplimiento de las profecías mesiánicas. El silencio de Jesús es una señal de que Él es el siervo sufriente de Isaías, una figura mesiánica que sufre en silencio por los pecados del pueblo. Maltratado y humillado, no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Isaías 53, 7. Jesús guarda silencio como muestra de que acepta voluntariamente su pasión y muerte. Su silencio cumple las Escrituras y revela su identidad como el Mesías esperado, aunque no de la manera que muchos pensaban. 2. Rechazo de una defensa meramente humana. Jesús no intenta defenderse con argumentos humanos, porque su misión no es evitar la cruz, sino cumplir la voluntad del Padre. Él sabe que su sufrimiento y muerte son necesarios para la redención del mundo. Cualquier defensa habría sido inútil o habría desviado el sentido de su entrega. Mi reino no es de este mundo, Juan 18,36. Jesús no busca evitar la cruz por medios políticos o legales. 3. Denuncia silenciosa de la injusticia. El silencio de Jesús también es una forma de denuncia. Deja en evidencia la injusticia del juicio, la falsedad de los testigos y la corrupción del poder religioso y político. En vez de entrar en el juego de sus acusadores, Jesús los deja juzgarse a sí mismos por sus propias palabras y acciones. A Herodes no le respondió ni una palabra. Lucas 23, 9 porque Herodes no buscaba la verdad, sino espectáculo. 4. Jesús como Cordero Inocente. La teología católica identifica a Jesús con el Cordero Pascual, que es inocente y sin mancha, y no se defiende. En la Eucaristía, la Iglesia proclama, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El silencio es símbolo de esa entrega humilde y total, como víctima por amor. 5. Un acto de obediencia y amor. Jesús acepta todo lo que viene como parte del plan salvífico de Dios. Su silencio expresa obediencia absoluta al Padre, amor hasta el extremo por la humanidad, sin resistencia. Su silencio no es vacío, es plenitud de sentido. En él, Jesús muestra que la redención no viene por la fuerza, sino por el amor y el sacrificio. En la teología católica, el juicio de Jesús ante Poncio Pilato es uno de los momentos más significativos de la pasión de Cristo y se interpreta desde una perspectiva teológica profunda que va más allá de los aspectos jurídicos o históricos. Este evento, narrado en los 4 evangelios, especialmente en Juan 18 a 19, revela elementos centrales del misterio de la redención, la naturaleza del reino de Dios, y la responsabilidad humana ante la verdad. A continuación explico las interpretaciones principales desde la teología católica. 1. Jesús como el rey mesiánico despreciado. Aunque Pilato se burla de la idea de que Jesús sea rey, la teología católica afirma que sí lo es, pero no como los reyes del mundo. Mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. Jesús declara que su reino no se impone con violencia, sino que se funda en la verdad, la justicia y el amor. Pilato coloca irónicamente el letrero Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, INRI, que en la teología cristiana se convierte en una profecía involuntaria. Sí, Jesús es rey, pero su trono es la cruz. 2. El juicio como símbolo del juicio del mundo. La paradoja teológica del juicio es que el verdadero juez es Jesús, pero en este momento él se deja juzgar por los hombres. El juicio ante Pilato pone de manifiesto la injusticia del mundo, que prefiere liberar a un criminal, Barrabás, antes que al Hijo de Dios. Desde la fe católica, la humanidad entera se ve reflejada en esa decisión. Cuando rechazamos la verdad, el amor y la justicia, seguimos crucificando a Cristo. El que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12, 30. En Pilato, se muestra la neutralidad cobarde frente al bien. 3. La figura de Pilato como símbolo del pecado de omisión. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero cede a la presión del pueblo y del poder político. Yo no hallo culpa en este hombre, Juan 18, 38, pero aún así lo entrega para ser crucificado. En la teología católica, Pilato representa al hombre que no actúa según la verdad por miedo o conveniencia. Lavarse las manos, Mateo 27, 24, es símbolo de una falsa inocencia. El pecado no es solo hacer el mal, sino también no hacer el bien cuando se debe. 4. Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante el juicio,
Jesús es condenado a muerte sin culpa alguna, lo que subraya su papel como el Cordero inocente que se entrega por los pecadores. Pilato lo presenta al pueblo con la frase, «He aquí al hombre». Exe homo, una expresión que, en la espiritualidad católica, revela la humanidad doliente y redentora de Cristo. La flagelación y la corona de espinas refuerzan esta imagen del Mesías humillado, cuyo sufrimiento tiene valor redentor. Cumplimiento de las Escrituras. La condena de Jesús por parte de Pilato, un gobernador romano, permite que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento. Tras haber sido levantado, crucificado, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Solo Roma podía ejecutar por crucifixión, y esto cumple con la imagen del siervo doliente, Isaías 53. La cruz, instrumento de humillación, se convierte en el símbolo central de la salvación cristiana.